El siguiente orador es el doctor Nicolás Becerra. El doctor es director del Centro Integral del Ojo y jefe del servicio de glaucoma de la Clínica Kaufer en Buenos Aires y también jefe del servicio de glaucoma del Hospital Británico de Buenos Aires. Así que, doctor Becerra, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Imagino que están un poquito cansados, pero bueno, esto va a estar entretenido. Cuando uno habla casos complejos y complicaciones, básicamente en lo que es cirugía angular tiene a grandes rasgos dos cosas. Que la presión suba después de hacer un pico hipertensivo después de la cirugía, o que el ojo sangre. Después tenemos menos frecuentemente una ciclodiálisis, edema corneal, opacificación capsular y en sí. Pero principalmente lo que tenemos es o que sube la presión o que no sangra, o a veces las dos. El pico hipertensivo generalmente es o por sangrado o por solución viscoelástica. Ahora, lo importante de esto es que ese pico hipertensivo es un factor predictor a que no va a andar bien la cirugía o que va a ser menos efectiva. Fíjense, esto es uno de los primeros GAT que hice, en los cuales, bueno, hice el GAT en 360, la B, pero si se fijan uno termina el GAT y nada. Quería cerrar, queda bastante solución viscoelástica, queda bastante sangre y bueno, y esos son dos factores que predisponen a que la presión suba. Así que cuando uno hace la cirugía, básicamente, idealmente después es tomarse el tiempo para lavar bien, ver que para de sangrar. Si tiende a sangrar bastante, uno puede colocar una burbujita de aire y eso nos ayuda bastante. Pero fíjense ahí, terminando la cirugía, tenemos bastante visco y tenemos bastante sangre, que a su vez va a hacer que la recuperación del paciente sea más lento. Esto como lo fui modificando, voy a ver si puedo... no me deja adelante. ¿Alguien sabe cómo adelantar? Acá, pero no me deja. Bueno, ahí lo adelanto un poquito. Voy a mostrar la última parte. No me deja. Bueno, básicamente, no importa esto, lo más importante de esto es que después de la cirugía, lo ideal es sacar toda la solución viscoelástica lo más que pueda. Después de eso, hidratar las paracentesis y en ese entonces lo que va a hacer es vamos a tener un reflujo de vuelta. Una vez que están hidratadas las paracentesis, volver a hacer un lavado y si tiene la tendencia a sangrar, colocamos una burbujita de aire. Bueno, este es un caso complejo porque es una chica que tiene 19 años, un glaucoma congénito, un estadio bien avanzado. Y bueno, decidí hacer un GAT en 360 grados. También es un poco complejo porque la paciente es fáquica y cuando uno coloca la solución viscoelástica se tiende a abrir un poco la pupila y bueno, está pendiente de no tocarlo. Siempre me gusta marcar, en este caso como era 360, es una marcación más amplia. Si se fijan el ángulo no se ve del todo bien, o sea, no tiene las estructuras bien definidas. Es como si fuese tipo una membrana de Barkan, estaba todo súper elástico y súper grueso. Ahí trato de hacer una incisión que no sea muy profunda para que no haga una falsa vía. Empieza a pasar muy bien, pero ahí hace un tope. Que esto muchas veces sucede. Uno está haciendo el GAT o a veces no pasa, o pasa un poquito y hace un tope. Y uno le da un poquito más, un poquito más, un poquito más y no quiere progresar. Bueno, cuando pasa eso, lo que hago es sacarlo nuevamente y hago otra goniotomía un poquito más, en este caso sería sentido antihorario. Y habitualmente lo que intento, cuando hago esa segunda goniotomía, es hacerlo un poquito más sobre córnea clara. Porque a veces uno se va un poquito posterior y por eso se tiende a clavar. Hago una segunda, lo voy a ir acelerando un poquito. Y ahí logro que pase. Ahora, como tenía bastantes goniodigenesias, tenía restos mesodérmicos y eso, después lo que no quería era hacer todo el GAT en 360 a ciegas. Así que una vez que pasó, lo que decidí fue cambiar el goniolente para poder ir siguiendo y viendo cómo va, ¿no? Lo que sí me pasó con esto es que pensé que iba a salir, se iba a desgarrar en sentido anterior y se me desgarró de ese lado y me di cuenta al final. Pero fíjense ahí cómo hace una resistencia justo antes de salir, que es donde se había clavado. Ahí sale una cosa importante acá. Fíjense, eso queda tenso, ¿no? Si uno suelta el microforce, suelta ese prolene, lo que va a hacer un chicotazo y va a tocar el cristalino. Así que lo ideal es acompañarlo a ese extremo, ¿no?
Digo, bueno, voy a lavar, pero después digo, no, me voy a fijar, lo reviso en 360 grados, me fijo que esté bien. Ahí se ve la goniotomía en 360 grados. Me quedo más tranquilo, lavo, hidrato la paracentesis y ahí termina la cirugía. Pero bueno, esto está bueno de poder revisarlo. ¿Qué pasa por otro lado? Muchas veces uno quiere hacer un GAT y no lo puede hacer. Se traba, empieza a sangrar, como es este caso, ¿no? Voy a ir adelantando un poquito, acelerándolo. Siempre me gusta marcarlo, como decía anteriormente. Ahí lo mismo, una goniotomía, tratar de que sea entre la parte pigmentada y no pigmentada, hacer una depresión leve, no hacer una incisión que sea muy profunda porque eso tiende a hacer que se trabe. Intento pasar, pero en este caso no pasa nada, se clava. ¿Qué hago? Lo mismo que hice con el anterior, hacer una segunda goniotomía, viendo si pasa. No pasa, pongo viscoelástico, ahí esa burbuja de aire no me molesta, así que no lo saco. Lo paso, pero cuando lo paso siento al principio una cierta resistencia. Y empieza a pasar, fíjense, esta es la marcación que todavía está por fuera. Sigo pasando, me genera cierta resistencia. Llego hasta el punto, pero bueno, soy desconfiado, no me sentía del todo cómodo. Así que hice lo mismo, cambio de lente. Ahí saco la burbuja porque si no, con este otro lente me iba a costar ver. Y lo que pasó es que se fue hacia atrás, no se fue hacia el cuerpo ciliar. Entonces ahí saco ese problema y no voy a seguir intentando porque ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ante esta situación podemos no hacerle nada o podemos hacer, como dice Lee Blanco, vamos a hacer un bang. Entonces, de esta manera, o podemos hacer un cajuk también, otra alternativa. De esta manera lo que vamos haciendo es la goniotomía. Siempre está bueno con esto tener un ayudante para que vaya girando la lente. Y fíjense que se puede hacer un montón, más de 180 grados, como 220 o quizás un poquito más. Entonces, en general, en la cirugía angular, por más que uno tenga la intención primaria de hacer un GAT o hacer una cirugía, tiene la posibilidad de ir modificándolo y terminar resolviendo el caso. Ahí, si se fijan. De hecho, con el bang tenemos mayor inclinación que cuando uno lo hace con el cajuk. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? Y del otro lado, lástima que no lo puedo adelantar, pero estaría buenísimo. Pero bueno, hacemos lo mismo para el otro lado. Ya en síntesis, si no podemos hacer eso, hacemos otra cosa. Lo mismo pasó con esto. Ahí trato de adelantar. Intentar hacer lo mismo, se clava, hago lo mismo. También lo podemos resolver con el haciendo cajuk. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Algunas veces el paciente tiene la conjuntiva que está completamente destruida, tiene la córnea que también está bastante destruida y uno le quiere hacer algo, ¿no? En este caso, era un paciente que tiene una córnea bastante fea y le quería hacer un GAT, pero con esto es prácticamente imposible, no se veía nada. Entonces, en estos casos, colocar un dispositivo de drenaje es hacer que la córnea se termine de descompensar, aunque ya está bastante mal. Hacer una cirugía filtrante tiene muchísimas chances de que fracase, porque tiene muchísima inflamación. De hecho, tenía toda la conjuntiva superior toda manipulada, así que era bastante complejo. En este caso, realizando una desepitelización lo voy a hacer. Con lo cual, muchas veces eso puede ser algo que sea de ayuda, ¿no? Y por suerte pasó, tampoco se visualizaba bien, tenía un poco de sangrado, si te movías un poquitito, la córnea estaba igualmente opaca y no se veía bien. Pero bueno, finalmente se pudo hacer y de esta forma, bueno, solucionarlo. Había intentado para un lado, digo, bueno, lo intento para el otro lado. En este caso le hacía en 360. Y por suerte finalmente pasó. Acelero un poquito. Y ahí más que contento, porque si no después terminaba este paciente muy seguramente en algún proceso ciclodestructivo, un micropulso, pero está la presión un poco alta. Y por ahí a veces el micropulso no le alcanza, la ciclodestrucción le genera pérdida visual, no está muy bueno. Entonces, si no se podía hacer esto, iba a terminar haciendo eso, pero bueno, por suerte se pudo hacer y se pudo solucionar. Sí, cuando empieza a sangrar mucho está bueno colocar bastante viscoelástica. Salvo cuando ya entró y ya terminó y ya pasamos y podemos ver, ahí ya no. Pero al comienzo necesitamos ver bien. Ahí nos vamos fijando cada tanto. Siempre importante también es marcar el prolene. Acelero un poquito.
bastante complejo, me hizo sufrir bastante, pero finalmente se pudo hacer. No sé del todo bien. Bueno, pero ahí está. Ahí sale, se pudo hacer. Justo había hecho un tope casi al final, pero se pudo hacer casi en 360, ¿ves? Ahí. Salió y bueno, por suerte se pudo hacer. Estos son algunos de los casos que muy posiblemente les vaya a pasar, que quieren hacer GAT y por ahí a veces no se pueda, pero siempre tenemos alternativas. Muchísimas gracias. Buenísimo, Nico. Nico es un cirujano con mucha experiencia, la verdad que pionero también en técnicas angulares en nuestro país, así que buenísimo que nos haya presentado casos que obviamente no todo es como uno quiere y planea, ¿no? Así que excelente. Sí, yo creo que siempre está bueno tener un plan B, un plan C, siempre tratar de programar eso, y si no se puede, lo primero, siempre tenemos alternativas, pero siempre que se pueda, que el paciente salga lo más resuelto posible. Exacto. Sobre todo por ahí cuando hacen GAT, que obviamente no tienen buena visualización, sangra, el paciente le duele, frenar, parar, pensar y de última se aborta y como dice Nico, tenemos una alternativa que puede ser BANG o Cajup, ¿sí? Sí, una cosita más, con el BANG siempre está bueno, al principio, que a mí me pasó las primeras veces no lo había hecho, pero cuando uno va a hacer un GAT o lo que sea, antes de hacer el GAT, doblar la aguja, fijarse, ver el tamaño. Uno cuando uno dobla la aguja habitualmente parece que es bien chiquita, pero cuando uno lo entra en cámara anterior es una cosa gigante. Así que antes de hacer eso, prueban y después hacen el GAT, hacen lo que quieran. Gracias, Nico. Muchísimas gracias.